hasta su presencia. Así también en este momento pedimos a la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, que sea la que nos toque, la que nos llene, la que nos hable en esta tarde, la que abra nuestros oídos para poder recibir lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. A Él le damos la gloria y la honra, nos ponemos ante su servicio. Oh Señor bendito Padre, gracias Dios por la vida, Dios. Gracias Señor Padre por darnos el privilegio, Señor, de poder, Señor, dar tu palabra, Dios. Capacítanos, bendito Dios, pon palabra, Señor, en mi boca, Señor, en mi corazón, Señor. Padre Santo, que seas tú hablando, que yo pueda ser un instrumento real tuyo, Señor, puesto en tus manos, Señor, a tu servicio, Dios. No quiero hablar en mi carne, Señor bendito, sino que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, el que pueda traer esa palabra de sabiduría, esa palabra de ciencia, sea impartida al pueblo, Dios, que está aquí, Padre, en esta tarde, que se ha reunido, Señor, a escuchar palabra tuya, Dios. Oh Señor bendito Dios, el pueblo, Padre, está pidiendo dirección, Señor. El pueblo, Señor bendito Dios, necesita de ti cada día, Padre Santo. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, Padre Santo, en lo que has comenzado, Señor, Padre, perfecciónalo en cada uno de nosotros, Padre. Te damos la honra y la gloria, bendito Dios, por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, amén. Santo Dios. La vez pasada tuvimos un servicio bien glorioso. El Señor puso una palabra en mi corazón que la impartí y pedimos que el Señor haya hecho lo que tenga que hacer en cada corazón el domingo pasado, pero como dicen que su misericordia es nueva cada mañana, hoy tiene palabra nueva para nosotros en esta tarde y vamos a hablar acerca de el amor a Dios. ¿Cuál es el amor que tenemos para Dios? Hemos nosotros hemos traído de la confianza que tenemos que tener hacia Dios, del amor que tiene Dios hacia nosotros, pero ¿qué de el amor que tenemos nosotros hacia Dios? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho por Dios? Vamos a ir directamente a la Escritura, que es la palabra la que nos sustenta, la palabra es la que nos edifica, es la Biblia, la que nos sustenta nuestro espíritu, que no sean las palabras del hombre hablando, sino que sea su palabra, es la que se exprese. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos solamente. Vamos a seguir llevando otros versículos más adelante, pero vamos a comenzar con ese pasaje. Amén, bendito Dios. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Santo Dios, te damos gloria, Padre. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Amén. Santo Señor, aleluya. ¿Lo tiene? Amén. Bendito Dios. Leemos tu palabra, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5 dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se pueden sentar, por favor? Ese es el primero de los mandamientos, todos lo conocemos. Sí sabemos realmente que Él nos amó a nosotros primero. La iglesia de Jesucristo, Dios nos ama y su misericordia es nueva cada día. Él mandó a su Hijo a dar su vida para redimirnos de todo pecado y también nos dice en su santa palabra que Él es un Padre para nosotros, pero también dice que Él es un Dios santo y limpio. Y dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra que quiero exponer en esta tarde es de que realmente si nosotros amamos a Dios, ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Qué es lo que nosotros le estamos presentando a Dios? Podemos ver de algunos siervos que han existido hace muchos años atrás, sufrimientos de los cristianos. ¿Cuál es la medida de amor que tienen para Dios? ¿Qué eres capaz de hacer por Dios? En la gran persecución después del Pentecostés hubo una gran persecución contra los cristianos. Los leones estaban hastiados de comer tanta carne de cristianos. Los cristianos tenían que esconderse en las cuevas, aguantando hambre, sed, frío. ¿Qué es lo que incomoda hoy día? ¿Qué es lo que nos incomoda hoy en día? Hoy los
si no les dan una gran cantidad de dinero y el hotel de hospedaje que sea de 4 o 5 estrellas. Podemos ver hoy en día realmente, podemos observar cuál realmente es el compromiso, cuál es el amor que supuestamente tienen algunos cristianos para Dios. Muchos han dejado ese amor, muchos dicen que aman a Dios, muchos venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos coritos, decimos a Dios que lo amamos, pero solamente de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Tenemos nosotros que recapacitar, que tenemos que ver en esta tarde, podernos nosotros probar nuestro corazón realmente, si en verdad amamos a Dios como nosotros lo declaramos con nuestra boca. Tenemos que ver realmente cómo está nuestra vida espiritual con Él. El que ama a Dios sirve y da espontáneamente. Vamos a ver una acción que tomó el pueblo de Israel hace muchos años en el tiempo del rey David. El rey David, antes de construir el templo, vamos a leer Primera de Crónicas 23:17. Dice así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora yo he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Esa palabra me toca mucho cuando dice espontáneamente. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero a la hora de poder poner las manos en la obra, a la hora de poder hacer algo para Dios, a veces decimos un rotundo no. Cuando alguien nos pide ayuda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decimos que no, pero aún así venimos y decimos que amamos a Dios, aún así decimos que amamos a su iglesia, pero no damos la ayuda que el Señor está necesitando. El rey David dio todo lo más preciado de sus riquezas para que su hijo Salomón construya la casa de Jehová. El pueblo de Israel espontáneamente dieron parte de sus tesoros para construir el templo de Jehová. El rey David accionó primeramente. Podemos ver un ejemplo allí en esa escritura. Hemos leído nomás la parte donde el rey David glorifica a Dios, donde dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Él le agrada a los rectos de corazón, donde no hay hipocresía, donde no hay vanagloria, donde lo que le gusta a Dios, aquellos que dan de corazón y dan espontáneamente, sin que los anden forzando qué es lo que tienen que hacer. Muchos de nosotros hoy día nos cuesta mucho servir a Dios. Muchos de nosotros ponemos muchos peros en la obra de Dios. Muchos de nosotros valoramos demasiado nuestra vida para ponerla por el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día realmente se ve muchos hombres de que sirven a Dios, pero solamente por dinero, por vanagloria, pero realmente Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero los líderes tienen que dar el ejemplo. Dice que el rey David accionó primeramente y el pueblo le siguió su ejemplo. Todo líder tiene que dar ejemplo. Hoy muchos solo sirven para dar órdenes, pero no ponen sus manos en la obra. Otros solamente abren su boca para criticar antes de tomar acción. Hoy en día los grandes ungidos son muy espontáneos para alzar el cuello y quitarle toda la lana a las ovejas. Y cuando esas ovejas están en problemas económicos, son enviadas a las oficinas del gobierno a pedir ayuda, sino que no vienen ellos y ayudan a la necesitada, aquel que necesita, aquel que está necesitando algo de nosotros, teniendo nosotros la capacidad de ayudarnos, no los ayudamos. Pero así están muchas personas, muchos sufriendo, pero muchos lo que hacen nada más es sacarle lo que más pueden de aquella persona, pero a la hora que esa persona está en problemas, no llegan a ayudarle. Tenemos nosotros que tener un corazón dispuesto a la obra de Dios. Si amamos a Dios, tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan. Tenemos que ser espontáneos a la hora de poner las manos
sin que alguien nos diga. Tenemos nosotros que ponernos ahí para decir en qué puedo servir, qué es lo que puedo hacer para la obra de Dios. Santo Dios, entreguemos todo nuestro corazón en la obra del Señor. No seamos materialistas, engrosando nuestro corazón con riquezas y nuestra casa espiritual está en desolación. ¿Dónde están aquellos cristianos que dejaban todo por amar a Dios? ¿Dónde están aquellos cristianos que no les importaba salir de sus casas a la hora que sea y poder ir a aquellos lugares a poder llevar la palabra del Señor, a poderse meter a aquellos lugares donde no cualquiera entra? Pero ahora nosotros nos hemos vuelto materialistas. Hemos dejado realmente esa pasión por el Señor. ¿Dónde está el remanente que ama a Dios con todo su corazón? ¿Dónde está hoy día un gran ministro de Dios? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de grandes ministros de Dios, de grandes líderes de Dios. Hoy en día ya son muy pocos. Hoy en día podemos ver realmente de que falta mucho amor por Dios, falta mucha pasión por Dios. El apóstol Pablo se gloriaba en las aflicciones, sufrió bofetadas, cárceles, azotado en varias ocasiones, naufragio, peligro de ladrones, peligro de falsos hermanos, desvelo, desnudez, cansancio, y terminó su vida degollado. Hizo todo esto por amor a Dios. Amada iglesia, ¿qué sentido tiene la vida si vivimos en este mundo amándonos a nosotros mismos solamente, y cuando nos presentemos ante la presencia de Dios iremos con las manos vacías? ¿Qué es lo que vamos a llevar ante la presencia de Dios cuando nos toque estar enfrente de Él? El otro día, escuchando un testimonio de una hermana, dice ella que desde pequeñita ella fue criada en el Evangelio, que los juguetes de ella ponía sus muñecas y ella se ponía enfrente y comenzaba a predicarles. Viendo la acción que hacía su madre, ella también la imitaba. Y entonces ella fue creciendo, dice que servía a Dios. Dice que ella comenzó a cantar para Dios, iba a diferentes países llevando las alabanzas, llevando la presencia de Dios a todos lados. Pero aún así ella lo estaba haciendo solamente porque miraba a las demás personas hacerlo, pero no había tenido un verdadero encuentro con el Señor. Ella lo hacía nada más porque lo quería hacer por costumbre solamente, porque desde pequeñita la acostumbraron a hacerlo, a eso, pero solamente eso, pero no había tenido un encuentro real con Dios. Hasta que un día dice que saliendo de su casa, en su carro, lo más tranquila, llevaba muchos planes, llevaba muchas cosas por hacer ella. Dice que salió en su carro y no supo en qué momento un carro se le vino de frente, impactando su vehículo, donde ella terminó, donde ella estaba ahí. Dice que ella creía que ella había muerto, pero escuchó las voces de las personas que estaban alrededor y decían: la mató, pero ella dice que se alegró cuando escuchó esas voces. Pero dice que en ese momento dijo ella: pero Señor, si yo parto, si yo muero, ¿qué es lo que voy a llevar? ¿Qué es lo que te voy a entregar? Voy con las manos vacías. Aún después de 20 y tantos de años de estar en la iglesia, de servir, de cantar, aún después de todo eso, ella dijo de que iba con las manos vacías ante la presencia de Dios. Tenemos que nosotros recapacitar qué es lo que nosotros vamos a llevar ante la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llevar? ¿A cuántas personas nosotros hemos encontrado que se nos para a nuestro alrededor y no le hemos hablado de Jesucristo? ¿Cuántas almas se han perdido, se han ido y nosotros no les hablamos, no le llevamos el Evangelio, no le presentamos el plan de salvación? Pero decimos que amamos a Dios. Tenemos que ver realmente cuál es la vida cristiana que estamos viviendo. Tenemos que recapacitar. El apóstol Pablo sufrió, el apóstol Pablo tuvo muchos sufrimientos en su vida. Pero dice esta mujer de que después de eso, dice que fue llevada al hospital y vino su madre que era una pastora, le dijo, tú tienes que tener en cuenta de que Jehová tu Dios tiene la última palabra.
Dice que ella estaba quebrada de sus huesos, que le habían dicho que ella iba a quedar inválida de sus piernas, no iba a poderse mover por ella misma. Pero le dijo su madre de que Dios tenía la última palabra. Y fue que su madre puso las manos sobre ella, oró por ella, y en ese momento sus huesos volvieron a su normalidad. En ese momento recibió la sanidad del Señor. En ese momento entendió de ella de que Dios quería no solamente decir que la Biblia dice esto, que la Biblia dice aquello, sino que llevara por experiencia en su cuerpo las cosas grandes que Dios puede hacer, las cosas maravillosas que Dios puede hacer por aquellos que le aman, que le adoran. Pero que tenía que vivir una experiencia, tenía que tener un encuentro real con Dios. Y ahí ella entendió realmente de que tenemos que ver realmente que los días, o en un solo día nos puede cambiar la vida. Tenemos que recapacitar qué es lo que le vamos a llevar al Señor, qué es lo que vamos a llevar, si vamos a llegar con las manos vacías o cómo vamos a llegar ante la presencia del Señor. Tenemos que ser espontáneos, no tenerle miedo a la muerte, porque Cristo ya venció en el Calvario. No tenerle miedo a la crítica, dejar una huella en este mundo, que no vivimos por vivir, sino que impactamos este mundo con el Evangelio de Jesucristo, y nuestra vida fue un gran testimonio. El mejor sentido de la vida es encontrar la verdadera razón para vivir. Podemos ver en la vida del apóstol Pablo, donde él se entregó con todo, con cuerpo y alma. A él no le importó los sufrimientos, aun cuando aquellos que estaban a su alrededor le decían: no vayas a tal sitio, no te muevas de ahí. Él lo hacía porque iba dirigido por el Espíritu Santo. Tenemos nosotros que tener esa pasión por el Señor, tenemos que tener ese amor por el Señor, si en verdad lo amamos, si en verdad lo hemos puesto en primer lugar en nuestra vida. Tenemos que tener esa pasión por Dios. Los soberbios no aman a Dios y lo desprecian. ¿Quién sabe eso? En el Salmo 9:20 dice así: pon, oh Jehová, temor en ellos, que conozcan las naciones que no son sino solamente hombres. Los motivadores de la iglesia hoy día solo te dicen que tú eres un príncipe y princesas. Saca el campeón que hay en ti, pero no enseñan de la muerte y el ego del yo, que eres un orgulloso y rencoroso, que tú estás siendo procesado por el alfarero, que naciste defectuoso y que necesitas nacer de nuevo. Todos nosotros tenemos que recapacitar en eso. En el Salmos 10, versículo 4 dice: el malo, por su altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Podemos ver la vida de Sansón. Sansón era un hombre escogido por Dios para ser un juez de Israel. Pero Sansón despreció ese llamado. Pudo más su ego, su satisfacción en sí mismo, satisfacerse él mismo, satisfacer sus deseos carnales. Iglesia, hoy es un día de renuncia de muchas cosas llamada distracción. La tecnología ha suplantado la comunión con Dios en algunos hogares. Sansón era un hombre escogido por Dios para ser juez de Israel. Vamos a hablar un poco de esa historia de él. Muchos la conocen. ¿Quién era él? Él en aquel tiempo era un hombre escogido por Dios para ser juez para Israel. Era un hombre donde el pueblo estaba confiando en él, donde ese hombre iba a libertar a Israel en accionar en diferentes maneras. Pero ese hombre no obedeció la voz de Dios, no obedeció el llamado de Dios, despreció ese llamado, pudo más su satisfacción en sí mismo. Él jugaba con el pecado, él no le importaba nada, y él despreció el llamado de Dios. Vemos la historia como él terminó aplastado por ese edificio que le cayó encima. Amar a Dios sobre todas las cosas.
Podemos ver a Esaú. Él cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Hay de aquellos ministros que sirvieron y se apartaron, pidieron la unción, perdieron la unción de Dios por satisfacer sus deseos carnales. Tenemos que tener cuidado nosotros de aquello que Dios ha puesto en nuestra mano, cuidarlo. Lo que Dios ha impartido en nosotros tenemos que cuidarlo. La unción que Dios ha puesto en nosotros tenemos que cuidarlo. Tenemos que ver realmente qué estamos haciendo con ello. Si de verdad amamos a Dios, tenemos que accionar, tenemos que revivir ese fuego que está en nosotros. No dejemos que eso se apague en nuestra vida. ¿Cuántos aman a Dios aquí presente? Levanten su mano, el que tiene ese amor, esa pasión por Dios. Denle un aplauso al que se le merece este título, con toda honra y toda gloria. Santo es Dios. A Dios le damos la honra y la gloria y le decimos que lo amamos. Había otro hombre que podemos ponerlo como ejemplo. Judas no amaba a Jesús. Hemos estado muy enfocados en nosotros mismos y hemos sido infieles con Dios en algunos momentos en su obra. Hubo otro hombre que caminó con Jesús, mojaba el pan en su mismo plato, fue llamado un hombre de confianza, era el tesorero del grupo. Jesús los enviaba a orar por los enfermos y los endemoniados y él iba con ellos. Jesús le había dado autoridad porque los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Este hombre era Judas Iscariote. Judas despreció ese privilegio por su codicia. Judas no amaba a Jesús. El cristiano puede tener privilegios en las iglesias, pero el amor hacia Dios no está en algunos corazones. Dios solamente respalda su palabra. Dios usa muchos hombres para que oren por los enfermos. Los enfermos son sanados. Podemos ver en muchos falsos profetas que se han levantado, donde son usados, donde realmente se ve el poder que sale de ellos, pero algunos de ellos han perdido el amor de Dios, han puesto su confianza en ellos mismos. Son hombres estudiados, son hombres capacitados realmente, pero su ego está en ellos, están llenos de orgullos muchas veces, algunos de ellos. Hay un remanente fiel, hay un remanente verdadero que sí ama a Dios. Judas despreció ese privilegio por su codicia. Judas no amaba a Jesús. El cristiano puede tener privilegios, pero no ama a Dios. El cristiano puede tener privilegios en la iglesia, pero no ama a Dios. Este día el amor que tenemos a Dios está siendo confrontado. Podemos ir al libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 21. Capítulo 21 del 15 al 19. Bendito Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan gloria y honra al Señor? Bendito eres Dios, te amamos, Señor, y te bendecimos. Santo Señor. Juan 21, 15 al 19, dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te seguías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Bendito Dios. Hemos leído esa palabra del Señor. Podemos ver en ese momento esa confrontación que tuvo Pedro con Jesús. En ese momento, antes de que sucediera eso,
esa era como la tercera aparición que Jesús se le hizo a sus discípulos después de la resurrección. En ese momento estaba Pedro pescando en la barca cuando Jesús lo llamó. Y entonces ya ellos se bajaron de la barca y Jesús los invitó a comer. Y ahí fue cuando Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nosotros hoy día tenemos que recapacitar realmente si nosotros amamos en verdad a Dios. Después de que este hombre, Pedro, lo había negado 3 veces, después de que este hombre había dicho que no lo conocía, que lo había negado a Jesús por 3 veces, Jesús le hace la pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Volvemos a ver nuevamente a un Pedro pescador. Vemos a un Pedro que se sentía defraudado de su propia persona y de los sucesos que habían acontecido a su alrededor. Pero su historia no había acabado. Jesús le preguntó por 3 veces: Simón, ¿me amas? Al leer este pasaje bíblico podemos entender que nuestro Jesús quería asegurarse de que Pedro lo amaba, ¿cierto? Pero hay algo más que solamente amar a Jesús. Si amamos a Jesús, amamos su cuerpo, que es su iglesia, la novia. A Pedro se le dio un mandato: si en verdad me amas, apacienta mis corderos, pastorea y apacienta mis ovejas. Los ministros tenemos que tener amor por Dios y por su iglesia. A Jesús lo que le importaba era que si lo amaba por ese mismo amor, pastorea y apacienta sus ovejas y sus corderos. Si en verdad tenemos amor por Dios, si en verdad amamos a Dios, tenemos que tener amor por su iglesia. Tenemos que amarnos entre nosotros mismos. Tenemos que dejar de pensar solamente en nosotros, sino que también ayudar al prójimo, ayudar a la iglesia que se siga levantando. Solamente pensamos nosotros que cada quien agarra por su lugar, pero no. Esta es la iglesia de Jesucristo, es el cuerpo, y el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, no tiene que estar cada quien por su lado. El Señor quiere una iglesia unida, una iglesia que se ame los unos a los otros. Pero a Pedro se le dio el mandato de apacentar las ovejas, de apacentar los corderos. Al ponerse a estudiar entre la diferencia de una oveja y un cordero, el cordero es la oveja pequeñita, la que todavía no ha cumplido 1 año, y la oveja es llamada en común la oveja cuando ya pasa de esa edad. Pero podemos ver que Jesús le dijo: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Le dice 2 acciones que tiene que tomar Pedro, pero podemos ver de que hay muchos cristianos de que necesitan mucha ayuda, que son algunos cristianos son rebeldes ante la voz de Dios, a veces no quieren obedecer, pero aún así Jesús le da el mandato a Jesús le da el mandato a Pedro de que lo apacentara, de que estuviera cuidándolas a ellas, que si verdaderamente ama a Jesús tenía que cuidar su grey, porque lo que venía después era una gran persecución contra los cristianos. Y Jesús estaba preparando el corazón de Pedro para que estuviera preparado para consolar a aquellos que necesitaban consuelo. Así hoy día nosotros que somos cristianos, que tenemos un privilegio aquí en la iglesia como líderes, tenemos que estar preparados para poder llevarle sustento a aquella oveja que necesita, aquella que está triste, la que está desprotegida, poder llevarle la palabra que es la que los anime, la palabra que los levante. Tenemos que estar nosotros aprestos para cuidarla. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener amor por nuestro prójimo, por nuestro hermano, porque Jesús nos ha mandado amarlo. Así como nosotros amamos a Jesús, tenemos que tener amor por su iglesia, por cada uno de sus hijos. Tenemos que amarlo, tenemos que buscarlo desde su presencia cada día. Santo es Dios. En esto se mostró que amamos a Dios, en que nos amemos unos a otros. Iglesia, solos no podemos, pero juntos como iglesia sí podemos. El día de Pentecostés estaban unidos todos en un solo sentir y adorando y orando a Dios.
descendió el fuego del Espíritu Santo en ese momento. El servir a Dios es un gran privilegio que muchas veces no es entendible, pero amemos a Dios con todo nuestro corazón, despojémonos de toda malicia, prejuicio, todo lo que esté en contra de la ley de Dios. Tenemos que dar verdaderos frutos en nosotros. Tenemos que mostrar realmente con nuestra vida, con nuestra actitud, de que verdaderamente amamos a Dios, de que Dios está en nuestro corazón. Esa es la pasión que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y si hemos perdido eso, si hemos perdido el amor a Dios, si en verdad, si no estamos realmente cumpliendo el primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, tenemos que recapacitar, porque estamos desnudos. Porque si no amamos a Dios como Él pide que lo amemos, estamos perdidos, estamos vacíos. Necesitamos amar a Dios, necesitamos tener pasión por Él, necesitamos tener pasión por servirle, por obedecer su palabra, por ir a aquellos lugares donde Él nos mande, por negarnos a nosotros mismos y poner todo nuestro ser en sus manos, decirle: heme a mí, heme aquí, Padre, envíame a mí. No decirlo solamente de palabra, sino que demostrarlo con nuestros hechos. Santo Dios, algunas de estas sillas están vacías. No están vacías solamente por ellos, sino que porque algunos de nosotros tenemos la culpa. Algunos de nosotros tenemos un llamado especial de poder ir allá afuera y hablar de la vida de Cristo, que vengan a Él, de que busquen un refugio, que busquen que Jesucristo tiene una salida, tiene un nuevo día, un nuevo despertar para ellos. Pero muchos de nosotros estamos en nuestra comodidad, estamos cómodos en nuestros lugares, en nuestras casas. Estamos haciendo dinero, estamos haciendo riquezas, pero no nos preocupamos por la obra de Dios, no nos preocupamos por la iglesia de Jesucristo. Cada quien toma sus propias decisiones, cada quien hace por su bien, pero no busca la voluntad de Dios. Muchos vienen a la iglesia solamente por venir, pero no tienen realmente una pasión por Dios. El Señor está buscando un remanente hoy día, un remanente que en verdad le ame, en verdad tenga una pasión por Él. Así como esos grandes ministros que existieron en hace muchos años atrás, esos que daban su vida por Él, esos que presentaban todo su ser en sus manos y no les importaba dar su vida por el Evangelio de Jesucristo. Así nosotros tenemos que poner nuestro ser en sus manos, hablarle al que se nos ponga a nuestro lado de Jesucristo, sin importar de que nos rechace, porque si rechazan su palabra, lo están rechazando a Él. Pero nosotros tenemos que cumplir con el mandato de ir por todo el mundo y llevar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que ponernos en sus manos. Ya tenemos que decir: estamos cansados ya de esta rutina de vida, de esta rutina de que estamos viviendo solamente venir a la iglesia, alimentarnos de palabra. Muchos estamos preparados para ir afuera, muchos estamos preparados para hacer cosas grandes para Él, pero no queremos alzar nuestras manos, no queremos poner las manos en la obra porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Pero no nos prestamos para servir a Dios. No nos entregamos en cuerpo y alma ante la obra del Señor. Tenemos que ver realmente cómo está nuestra vida. Tenemos que ver realmente si en verdad amamos a Dios o solamente lo decimos de la boca para afuera, pero nuestro corazón está vacío. Oh Santo Señor, te adoramos, Señor, te damos honra y gloria, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás aquí, Señor, bendito Dios. Oh Señor bendito, sabemos, Señor, que eres lo que tú quieres para tu iglesia, Señor bendito Dios, que se levante, bendito Dios, que te dé la obra, que te dé, Señor bendito Dios, que ponga sus manos, Señor, en la obra, bendito Dios. Oh Señor, así como Jeremías, bendito Dios, santo Dios, que peleaba, bendito Dios, que trabajaba, Señor, pero su espada estaba ahí, Señor, siempre, Señor, bendito Dios, para luchar, bendito, sin importar, Señor, bendito Dios, lo que se levantara en contra de la obra, Señor, bendito, en contra de levantar ese muro, Señor. Oh bendito Dios, mira, Señor, que las murallas estén caídas, bendito Padre, pero estamos aquí, Dios, está un remanente fiel en esta tarde, Dios, un remanente, Señor Padre,
Padre, que está aquí, Señor, diciéndote, Señor, que estamos a tu disposición, bendito Dios. Úsanos a nosotros, Señor. Oh Padre Santo, es una iglesia que está aquí, Señor, en este lugar, bendito Dios. Oh Señor, en este pedacito de tierra, Dios. Pero estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, a que tú nos uses, Dios. Dispuestos, Señor, a que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer con nuestras vidas, Padre. Oh Señor, bendito Dios, hemos creído en un Dios grande y poderoso, Señor. Eres tú el que nos respalda, Señor. Eres tú, Señor, el que nos da las armas, Señor, necesarias, Dios, para seguir luchando, Padre. Oh Señor, bendito Dios, ayúdanos, Dios, Señor, bendito, a entender, bendito Padre, cuál es el amor que tenemos que tener hacia ti, Señor. Oh Padre Santo, no solamente presentarnos ante tu presencia a pedir y a pedir, sino que tenemos que también nosotros dar, Señor, dar nuestra vida, nuestras manos, el tiempo, bendito Dios, ponerlo en tus manos, Señor. Oh Señor, estamos cansados, Señor, de tanta comodidad, Señor, bendito Dios. Oh Señor, usa, Señor, este remanente, Dios. Usa esta iglesia, Dios, para impactar, Señor, no solamente este lugar, no solamente este pueblo, Dios, sino impactar el país, Señor, las naciones, Dios, porque sabemos que de este lugar, de esta iglesia, Señor, van a salir, Señor, evangelistas, Señor, van a salir hombres ungidos, Señor, por tu palabra, Señor, para impactar a las naciones. Oh Padre, gracias, bendito Dios, porque has puesto la mirada en esta tarde, Señor, en esta tu iglesia, bendito Padre. Oh Señor, gracias por tu misericordia que has tenido por nosotros, Señor. Oh Padre Santo, que aunque tambaleamos muchas veces, Padre, aunque muchas veces, Señor, el amor se ha enfriado en nuestros corazones, Dios, tú nos das una oportunidad en esta tarde de recapacitar, Señor, bendito Dios. Oh Padre Santo, y poder, Señor, recapacitar nuestro corazón si en verdad te amamos, si en verdad tú estás sobre todas las cosas, Señor. Oh bendito Dios, pon en cada corazón en esta tarde, Dios, ese amor, esa pasión por buscarte, Dios, por amarte más a ti, Padre. Oh Señor, sin importar, Señor, lo que esté a nuestro alrededor, sin importar lo que nos hagan, Dios, siempre amándote sobre todas las cosas, así como tú nos amaste a nosotros primero, Padre. Donde allá afuera no valíamos nada, Señor. Donde allá afuera, Señor, bendito Dios, en el mundo, Señor, nos despreciaba, bendito Padre. Pero en tus manos, Señor, bendito Dios, tú nos tomaste, Señor, y nos moldeaste y nos convertiste, Señor, en nuevas criaturas, Padre. Queremos, bendito Dios, bendecirte, Dios, con nuestra vida, Señor, con nuestros actos, Señor, bendito Dios. Oh Señor, bendito Dios, úsanos, Padre, para impartir tu palabra donde quiera que tú nos mandes, Padre. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, por todo, Señor, lo que haces en nuestra vida, Señor, bendito Dios. Oh Padre, termina lo que has comenzado en nuestro corazón, Señor. Oh Señor, que seas tú, Señor, Padre, despertándonos en nosotros, Padre. Que pueda, Señor, Padre, haber un gran avivamiento en este lugar, Padre. Un gran despertar, bendito Dios. Oh Señor, de que cada uno de nosotros, Padre, no digamos, bendito Dios, qué es lo que tengamos que hacer, sino que cada quien pone su mano en la obra, Dios, sin estar presionando, Señor, a la persona, Señor, sino que lo hace por amor, por pasión a ti, Padre. Oh Padre, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque todavía hay tiempo, Padre, para recapacitar. Todavía hay tiempo, Señor, Padre Santo, para regresar atrás, Padre Santo, Dios, al primer amor, bendito Dios, y servirte, Señor, a ti verdaderamente como tú quieres, Padre. Te amamos, bendito Dios. Aquí estamos, Señor, para servirte y para agradarte, bendito Dios. A ti te damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Dios. A ti te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Hermano, Dios los bendiga y espero que este mensaje